En el episodio de hoy, La Marea nos trae una cadena de generosidad y de personajes que de alguna manera han aportado lo necesario para ponernos en este septiembre, no casualmente, ya entenderán por qué, empezar este podcast que esperemos que disfruten mucho. Así que gracias por seguirnos, suscribirse y comentar y compartir sobre todo. Esto es La Marea. Estamos empezando septiembre y este septiembre les voy a hablar de un septiembre muy particular que me trajo hasta este septiembre, como todos los demás, que fue el septiembre del año 99, porque soy un anciano aparentemente. Sí, que bolas que ya tengo como recuerdos de antes de que existiera el 2000. El año del 99 yo estaba justo pasando a primer grado, tendría como unos 7 años, sí, 6 para 7. Y no sé si es así en el resto del mundo, pero en Venezuela, de donde yo provengo, los niños aprenden a leer como a esa edad, como entrando a primer grado, supongo, como entre preparatorio a primer grado. Como justo eso, uno aprende en preparatorio como un poquito y ya en primero empiezas a leer bien. Mi mamá tuvo la generosidad de regalarme este libro. El árbol generoso, por este hombre, Shel Silverstein. Este libro trata sobre un árbol muy generoso. Tiene una relación con este niño. Ojo, spoilers. El árbol juega con el niño y el niño come sus manzanas y duerme la siesta en su sombra. Pero poco a poco este niño va creciendo. Y como cualquier relación de niño a adulto, el niño va creciendo y esta relación se va como alejando, pero no en el mal sentido, sino que simplemente el niño va creciendo y bueno, va poco a poco teniendo su propia vida. Entonces cada vez este niño frecuenta menos al árbol y eso hace que cada vez el niño vuelve menos. Entonces antes el niño estaba como con el árbol y escribía como su nombre en su tronco con el del mismo árbol, pero después ya la próxima vez vuelve como con una noviecita y cada vez va menos y luego el niño va creciendo más y se vuelve como un adulto joven que necesita dinero y el árbol no tiene para ofrecerle dinero, pero le ofrece sus manzanas para que el niño, bueno, ya adulto, vaya y venda sus manzanas y con eso haga el dinero, y así el árbol fue como generoso en esa etapa de su vida. Y después el niño vuelve como más adulto y necesita, ya tiene como una pequeña familia y necesita una casa y el árbol no tiene para darle para una casa, pero sí tiene ramas para que pueda construir una casa, entonces le da las ramas. Y ya después se vuelve un adulto un poco mayor que está como buscando escapar de todo y tal y lo que quiere es un barco para irse y el árbol le da su tronco para que haga una barca y se vaya. Y es lo que hace. Y después de mucho, mucho tiempo, el niño vuelve, ya siendo un anciano muy, 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 muy viejo. Y el árbol básicamente ya lo que era un tocón en el suelo. Y no tenía más nada que darle. Y cuando el viejo vuelve, el árbol le dice, muy triste porque ya no tenía más para dar, que lo único que tenía era ser un tocón, y el viejo le dice que él estaba muy viejo para todo y lo único que necesitaba básicamente era un sitio para descansar y esperar ya sus últimos días, y que un tocón era perfecto para eso. Yo me acuerdo leyendo este libro como de niño y a mí me impactó mucho, o sea, me conmovió mucho y me pareció muy bonito. Y aunque creo que es como un tema complejo para un niño de 7 años, yo lo entendí. Lo entendí igual como lo estoy entendiendo hoy en día. Y eso a mí me impresionó mucho. Y yo recuerdo que yo veía mucho como a Shel Silverstein, este hombre, y para mí se volvió como un personaje casi como mítico
que yo no me preguntaba mucho como cómo este personaje, cómo esta persona hizo esto, cómo además que leía atrás, leía su como la pequeña biografía que tiene y contaba que él era el que había hecho las ilustraciones y él lo había escrito y había hecho como todo. Y esto a mí me impresionó mucho, como que alguien fuese capaz de transmitir como algo tan específico y una experiencia tan específica de una forma como tan bonita a través de algo que hizo con sus propias manos, ¿sabes? Y me di cuenta que la generosidad de este árbol como que trascendió un poco y me llegó a mí, regalándome un poco la curiosidad por aprender a hacer lo que este personaje hacía, que era básicamente arte. Yo creo que fue como mi primera exposición a algo que yo vi que era arte y lo entendí, tal vez no conscientemente como arte, pero lo entendí. Y creo que es como lo que me llevó a esta línea de generosidad que les voy a contar en la próxima parte, que me ha traído a hacer este podcast y a empezar este podcast con un grupo de gente brutal. Esta línea de generosidad de la que estoy hablando, como esta cadena de generosidad, creo que evidentemente empieza con mi mamá al tener la generosidad de regalarme este libro del árbol generoso y haber descubierto este personaje que me llevó como a descubrir que uno puede dibujar cosas que signifiquen algo y que transmitan algo. Y creo que siempre he estado muy interesado como de alguna manera en expresarme, ¿no? Y creo que gracias a querer siempre estar como dibujando y todo esto, me llevó a estudiar arquitectura y a interesarme como por todos estos temas del arte. Siempre me ha gustado mucho como ver películas y tal. Y una vez que empecé en arquitectura, si bien como que todavía no había encontrado como en la arquitectura esta parte como de esta expresión y esta cosa que va un poquito más allá de lo técnico y de lo técnico. Sí creo que llegué a ese punto gracias como que a estos intereses que me despertó, en este caso Shel Silverstein. Y me llevaron hasta que, recuerdo, en tercer semestre de la universidad tuve un profesor, Juan Castillo, su padre se llama Jorge Castillo, que me presentó a un arquitecto que para mí como que me cambió la perspectiva dentro de la arquitectura, que fue Louis Kahn, porque es un personaje que para mí eso trascendía como el hecho técnico y las cosas técnicas, sino que de verdad expresaba algo con sus edificios y la forma en la que los hacía y me obsesioné un tiempo con él como leyendo todo. Además era un gran profesor, entonces era muy didáctico, o sea, tenía como las lecturas de Louis Kahn son muy facilitas de leer y a la vez tienen unas ideas súper fuertes. Y gracias, creo que a Kahn me interesé como de verdad por la arquitectura y querer aprender más. A lo que inevitablemente me llevó a estudiar muchos arquitectos, entre ellos uno de los mayores, que sería Le Corbusier. Este personaje, cuando lo empecé a estudiar, me regaló creo que el entender el arte de verdad, porque un poco por casualidad, pero como creo que funcionan todas estas cosas, que es que al estudiar a Le Corbusier te mandan a estudiar obviamente como sus edificios y tal, y al yo estar buscando sobre un edificio en particular que se llama la unidad habitacional, descubrí, creo que a un artista que a mí hasta el día de hoy es uno de mis artistas favoritos, que se llama Tom Sachs. Tom Sachs es un artista que cuando vi lo que hacía era por primera vez que yo veía algo que no era como una pintura así clásica o algo por el estilo. O sea, era como arte contemporáneo que uno ve precisamente como en un museo contemporáneo, que tú dices, ¿y qué coño es esto? O yo haría eso, ¿sabes? Pero cuando vi sus esculturas por primera vez, fue como
mierda, claro, esto es arte. O sea, yo entendí, esto es arte. Y fue brutal. Y lo descubrí porque al estar estudiando la unidad habitacional, como les estaba contando, él hizo tiene una de las maquetas más grandes de la unidad habitacional que está no sé si en el museo, es uno de los más grandes museos de Berlín. No sé si sigue ahí, pero creo que sí. Y bueno, al estar estudiando la unidad habitacional, evidentemente metes eso en internet y te sale esta maqueta alucinante que yo, mierda, ¿qué es esta maqueta? Y descubro a este artista. Y fue muy cómico porque descubrí a este artista a través de los ojos de otro artista que es con el que como que creo que cierro hasta ahora un poco esta cadena de generosidad que espero seguir expandiendo, que fue Van Neistat. Van Neistat tiene un canal en YouTube que sigue funcionando y lo pueden ir a ver. Lo recomiendo muchísimo, se llama The Spirited Man. Y él es básicamente un cineasta, bueno, es un cineasta y artista, y él hacía las películas para Tom Sachs. Entonces, Tom Sachs tiene como muchas como cortos y pequeñas películas muy aleccionadoras como sobre aspectos de su estudio, de su proceso creativo, de toda su pequeño mundo. Y esto a mí me pareció muy interesante, el haber descubierto que este artista me mostraba como la vida de otro artista, pero a la vez yo lo descubrí a él, o sea, supe que él hacía eso a través de su propio canal de YouTube, que habla de sus experiencias. Y a mí durante mucho tiempo, supongo que como muchos de ustedes, me parecía como un poco, no sé si egocéntrico es la palabra, pero me daba un poco, o sea, no me sentía muy cómodo como tal vez dando mis experiencias para hacer algo. Y precisamente viendo todos estos personajes, ellos me llegaron a mí de alguna manera por ellos haber tenido la generosidad de compartir esas experiencias que no venían de un lugar de echárselas, sino de simplemente compartir como lo que vivieron y un poco que aprendieron a través de eso y creo que de esto se va a tratar un poco esta serie que estamos haciendo con mucho cariño. Así que este septiembre, como en el del 99, empieza una nueva etapa, porque yo creo que los años empiezan en septiembre y no en noviembre, porque no sé, siempre como que uno empieza el colegio, empezaba en septiembre, las universidades en septiembre, está como el verano, que es en verdad como el gran cambio, como la vacación que realmente hace como una pausa importante. Así que no es casualidad que este podcast empiece un septiembre, pero sí empieza una nueva etapa de generosidad, primero de nuestra parte intentando hacerles el mejor programa que podamos con las ilustraciones de Ale, la producción de el gran Vamos Samuel y las experiencias que yo les pueda traer aquí al micrófono y la generosidad que estoy seguro que podremos recibir de su parte con simplemente escucharnos y compartirnos con sus amigos, y más adelante seguramente se nos ocurrirán más dinámicas y cosas finas para compartir y con la generosidad que nosotros podamos recibir de lo que sea que nosotros les podamos entregar a nosotros, podremos ponerle mucho más empeño y muchas más ganas a este podcast que esperemos que les pueda brindar bastante, por lo menos lo mismo que nos está brindando a nosotros, que ya es bastante. Así que muchas gracias por escuchar. Ustedes saben quiénes son.